¿Cómo se dieron tus primeros pasos en la literatura? Yo tuve un accidente cuando tuve dos cosas fortuitas que me ocurrieron. Cuando tenía 17 años falleció mi papá. Iba por el camino del deporte, era muy buen deportista. Y mi papá me incentivaba a eso, ¿no? Cuando falleció mi papá, dije que estaba bien con el deporte, pero no. Y cuando tenía 19 años tuve un accidente que casi que tuve que volver a caminar, tardé 6 meses en volver a caminar, y ahí medio como que dije, bueno, lo mío no es el deporte, lo mío no es esto. Y esos 6 meses que estuve como medio convaleciente, leí muchísimo, me pasaban libros, leí muchísimo. Y cuando me recuperé, era el 1 a 1, en los 90, me fui a vivir un año afuera. Estuve viajando un año y fui a lugares donde no se hablaba castellano y casi que extrañando el idioma empecé a escribir. Al principio eran poesías, diarios de viajes, crónicas, todo muy, no sé, no tengo nada de lo que escribí en esa época, pero, pero bueno, en ese momento volví a escribir y cuando volví a Buenos Aires empecé la carrera de letras. No, qué loco igual, que no te haya quedado nada de todo eso. No, creo que está bueno incluso, no sé si me lo soportaría leerlo. Y a veces uno se lee a sí mismo y después dice, ¿qué es esto? ¿Qué te inspira a la hora de escribir? Y la lectura me inspira mucho, leer me inspira. Eh, Cosas que van ocurriendo en el mundo también me inspiran. Eh, Mis últimas novelas, la última que escribí, que todavía no se publicó, eh, ocurre en pandemia. No es pandemia, pero ocurre en pandemia. La pandemia me inspiró a escribir sobre padre e hija escapándose de una supuesta apocalipsis. Ahora estoy escribiendo algo que se llama sobre la gente que tiene la obsesión de irse a vivir a Europa, a lavar copas y creer que está el futuro ahí, sabiendo que Europa cada 20, 30 años mueren millones de personas eh, y por guerras o por cosas, ¿no? Si uno revisa la historia, en los últimos 200 años, cada 20, 30 años en Europa hay una guerra y se matan uno con todos, son muy territoriales y bastante fascistas. Eh, entonces estoy escribiendo sobre eso. Y, y bueno, y sí, sobre todo eso, la lectura y las situaciones del mundo y cosas que uno va leyendo y va reflexionando y también cosas que le puede interesar, ¿no? Digo, tengo textos que me gustan, que están comenzados, pero no me motivan a seguir escribiendo. Tiene que ver con un interés muy personal y profundo, ¿no? Cuando algo me interesa me engancho. Lo que te llama, la capta quizás tu atención, ahí es donde vas. Sí, sí, bueno, no tengo la obligación de escribir por pedido, ¿no? Como otras novelas las escribo porque las siento, me gustan y aprovecho ese deseo. De hecho, no sé, debo tener como 10 novelas empezadas de 50 páginas que de pronto me desinteresó el tema y dije, bueno, queda ahí. Algún día me vuelve a interesar, está ahí, lo retomaré o lo usaré para otra cosa, pero quedan ahí estancadas. ¿Y cómo nació la última, que es el ejercicio de perder? El ejercicio de perder, el ejercicio de perder eran dos historias, que es la historia de Elías de grande y Elías de chico. Elías nació en el barrio Boedo, frente a la autopista, es decir, vio toda esa destrucción de cuando los militares hicieron la autopista en el 78, era un chiquito, era un nene, y vio toda esa construcción, jugó en el baldío, eh, se crió en el baldío que se generó ahí abajo de la autopista, y fue criado por su bobe, que es como sobreviviente del holocausto. Y la bobe lo crió. Y después está Elías de Grande, que se convirtió en una especie de cobrador de apuestas deportivas, casi un sicario, y es Elías trabajando en un hotel en Punta del Este, haciendo un trabajo específico, donde va con una chica que es Aura, que es el pago de una deuda. Un
un señor no le podía pagar lo que le debía y le entregó a su hija una semana para que él se vaya de viaje. Y bueno, y son estas dos historias. Y nace un poco de experiencias personales de trabajar en una revista de póker durante 13 años y de ir a muchos torneos de póker a cubrirlos. Y también de que, bueno, yo me crié en Boedo, ahí frente a autopista. Vi al Papa Juan Pablo II pasar por la puerta, por la terraza de mi casa en el 82, cuando vino por primera vez. Y bueno, y de ahí viene la novela, de ahí nace la novela. Bueno, leí en algún lado que te quedaron historias cajoneadas. Sí. Como 6, puede ser, algo así. Tengo 5. un montón, tengo un millón de historias que escribo y que me gustan como están escritas, pero no tengo el ímpetu de seguirlas o no me parecen que pueden crecer. Pero bueno, ¿cuál era la pregunta? Perdón, te interrumpí. No, está bien, no, habla tranquilo. No, digo, que eso preguntaba, que la pregunta era de qué pasó con eso y si les darías alguna oportunidad quizás en algún momento. Sí, tengo, de hecho ahora, por ejemplo, tengo una novela que escribí en el 2005, que en ese momento la trabajé con Martín Coban, que fue una novela fallida, ¿no? Fue de tantas novelas en el transcurso de no sé, estos últimos 30 años, ponele, escribí millones de cosas que quedaron encajoneadas porque no me gustan no me parece que sean publicables, o simplemente no me gustan. Y ahora le di una oportunidad a una que había escrito en el 2005, que la idea está muy bien, como la idea funciona, pero no estuvo bien desarrollada. Y yo dije, bueno, la voy a volver a retomar, a reescribir. Y también la reescribí 50 páginas, que está muy bien, y quedó ahí abandonada de vuelta. En otro momento veremos cuándo. No, pero sí, soy de tener mucho escribir, y también yo soy de escribir mucho. Entonces, no sé, en el archivo del ejercicio de perder, que es una novela que quedó de 250 páginas, ponele, debo tener 200 páginas descartadas. Eh, Tengo muchas páginas descartadas. Y tal vez alguna vez escribiendo me acuerdo, esa escena que tengo escrita por ahí puede servir para acá. Y ahí tal vez la traigo y la reescribo para lo que estoy armando. Pero bueno, me gusta eso, me gusta esa hibridez de los textos, ¿no? Es decir, que siempre creo que lo importante es siempre mantener un tono propio y no poner texto por poner texto. El texto tiene que estar en el momento donde tiene que estar, si está ahí es por algo, no es cuestión de llenar páginas. De hecho, estoy muy en contra de los rellenos de novelas, que de pronto venís con un ritmo y se nota que el escritor tenía que llevar una cantidad de páginas y bueno, metió esta escena que no funciona. Pero bueno, es parte también de la escritura. Sí, bueno, eso es algo que solemos también hablar en la carrera, porque a nosotros, primas, tendemos a escribir guiones, pero también es como que tuvimos un profesor que nos decía, o sea, si la historia no te da, no te da. Hay historias que te dan para más y hay historias que te dan para menos. Por ahí tienes que escribir una de 10 minutos y te das cuenta en el medio que no, esto necesita más tiempo. Y a veces te calza como justito. Son pocas las veces. Sí, tal cual. De hecho, El ejercicio de perder, que es la última novela, eran dos historias separadas. Era la de infancia y la del póker. Eran dos novelas separadas, como cada una por su lado, no, eran novelas que estaban bien, pero no me parecían que estaban publicables. Y al juntarlas, al unirlas, a darle una estructura, un marco más amplio, al atravesar también como mucho más historia del país en los 70, 80 y el presente en Punta del Este con los millonarios brasileños, todo como que generó un vuelo mucho más alto. Y, bueno, y ahí también utilicé como dos historias que se unieron y armaron algo mucho más interesante. Dame un minuto que tengo que cerrar una ventana porque se me cuela la... Y yo aprovecho que me voy a hacer un tecito. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué consejo le darías a alguien que está pasando por una situación parecida quizás a esto de novelas cajoneadas o rechazadas en algún lado?
porque frustra un Y, poco. y la literatura es a largo plazo, como la literatura es a largo plazo. El, de hecho, en estos últimos años hubo un cambio de paradigma de la gente, tal vez que te consulta, no te consultan, ¿cómo hago para escribir mejor? Si no te consultan, ¿cómo hago para publicar? Y la publicación es una consecuencia de trabajo, ¿no? No sé, yo tuve suerte que mi primera novela la publiqué joven a los 27 años, pero después de eso hubo un vacío que no es que publiqué todo el tiempo constantemente, ¿no? Como que cuando no tenía nada para publicar o nada para escribir, no me preocupaba por eso. Sabía que, siempre fui consciente de que esto es a largo plazo. Que si uno trabaja y hace buena obra, una obra sólida, a la corta o a la larga, va a terminar como publicando lo mejor que tiene y después nos morimos. como, como que la obra va a estar igual, si va a quedar ahí. Eh, pero mi consejo es que no se apuren, que traten de escribir, de practicar escribiendo, de equivocarse, de arriesgarse, que no tengan miedo en arriesgarse, en escribir novelas arriesgadas, aunque no funcionen, porque esa novela que no funciona tal vez es el puntapié para escribir algo que esté mejor después, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que lo mejor y lo peor es muy personal, es muy difícil de ver qué está bien y qué está mal, ¿no? Como que en la literatura o en todo lo que es el ejercicio del arte, viste, como que las corrientes artísticas van y vienen y no hay nada establecido y no hay nada fijo. Y la teoría de la vanguardia también habla un poco de eso, de que lo que está de moda hoy, en unos años no va a estar de moda, y lo que estuvo de moda hoy no se lee. Entonces, que escriban por el placer de escribir, que generen obra sólida, que no se preocupen por publicar, que no hay apuro para publicar, que después tal vez el día de mañana, en 20 años, viste algo que publicaste hace 20 años y no lo podés creer que se lleve tu nombre. Entonces como que mi consejo es eso, como que no se apuren, que escriban mucho, que practiquen, que lean, que la lectura es como un facilitador de obra siempre, y, y eso, como que se lo tomen con calma. Muy bueno. Muy útil aparte, sí, la verdad que a veces cuesta, uno quiere todo ya, nos pasa también nos han dicho también en la carrera, bueno, que es audiovisión precisamente, y también te pasa con historia, se pasa un montón. Es lento, la literatura es lenta, sí. No es algo inmediato. No sé, yo tardo en escribir entre 2 años y 8 años una novela. No es que la escribo en 3 meses, ¿no? Y si alguien me dice escribir una novela en 3 meses, desconfío. Y bueno, es una primera escritura, ahora ponete a trabajar en serio, ¿no? Llega laburo. Instrucciones para ver supermercados me llevó 8 años y tiene 3 versiones. Y la última versión la escribí en 9 meses, pero fue la última versión después de haber escrito 2 versiones que más o menos funcionaban, que estaban bien, pero no estaban bien. Si estaban bien, la podías leer, pero creo que la última versión hizo un salto de calidad y- y es mucho más interesante, y es mucho más divertida, y es mucho más ágil. No tanto hecho por mí, sino por los lectores que tienen esa evolución. Y la versión anterior no estaba tan ágil, tan divertida, tan todo, ¿no? Entonces me parece que es paciencia. Y también esto de cajonear. Es interesante darle un tiempo a un texto. Okay, escribís un texto, pensás que está buenísimo, ¿sabes qué? Está tan bueno, bueno, esperá los 6 meses y volver a leer en 6 meses a ver cuán bueno está. Y ahí me decís si está bueno o no está bueno. Y a veces lees cosas que pensaste que eran maravillosas y las volvés a leer a los 6 meses y decís, bueno, no estaba tan bien. Estuvo bien darle un tiempo, ¿no? Como que es parte del trabajo de escritor. Como que, Disculpa, quería hacer una pregunta con respecto justamente antes de llegar a pasar a otro tema, ¿no? Con sí, respecto a esta novela, Instrucciones para robar supermercados, sí. ¿cuál es el origen de la novela? O sea, ¿qué es lo que te motivó a escribir la novela, el origen de la escritura de esa novela? Mirá, fue en el 2000. Yo tardé 8 años en escribirla. La empecé a escribir en el 2008. Mm, Y fue una época donde yo estaba sin trabajo, estaba con ah, mucho tiempo libre
estaba casi al borde de la locura porque no quería trabajar de cosas que me llegaban, me parecía todo horrible, no, venía de trabajar en revistas, yo siempre trabajé en medios gráficos y todo lo que me llegaba era como, no estaba bueno, no lo disfrutaba, me hacía mal, ¿no? Y no quería. Y estaba con tiempo libre y empecé a ir a los supermercados, a hacer un viaje por supermercados, empecé a ver qué había, conocí gente que hacía cosas en los supermercados, adentro de los supermercados, y me puse a investigar. Y de hecho la primera versión son instrucciones para los supermercados, literal. Tipo a las 3 de la tarde en el coto de Avellaneda, tipo, vas a tal góndola y encontrás esto, sin no sé qué. Era tal cual, era como, bueno, ¿qué hacer puntual? Después eso dejó de funcionar porque también la seguridad fue avanzando, pero el puntapié inicial fue un poco eso, fue como tener tiempo y no saber qué hacer y no querer trabajar de cualquier cosa. Y dije, bueno, a ver qué onda, comer necesito comer, bueno, vamos a los supermercados, donde hay comida. Y después, bueno, se fue transfigurando y aparecieron los personajes y apareció la ficción, ¿no? Porque después terminó siendo una obra de ficción. Claro. ¿Y cuál pensás que vos que es tu obra más representativa y por qué? No sé, todavía no la escribí, creo, mi obra más representativa. Todavía falta. Hasta ahora quizás, Sí, hasta... me gusta como el camino que vengo haciendo de los últimos libros que salieron publicados. Me gusta, me gusta como el estilo que estoy queriendo generar, me gusta el tono que estoy armando. Los lectores también ellos me hacen saber como que festejan como una cierta linealidad a donde quiero llegar. Pero tal vez creo que no sé si tengo una novela significativa. Hoy todos me reconocen por Instrucciones, que fue la que mejor le fue, la que más vendió, que sigue todavía, le sigue yendo bien. Pero bueno, no, creo que lo mejor está por venir, definitivamente. Te quedas con nada entonces por ahora. Está bien. De hecho, creo que si me decís lo más significativo que hice en literatura, te digo el jam de escritura, me parece mucho más significativo que las novelas. Ahora de eso vamos a hablar ya en un ratito. ¿Qué es lo que te gustaría generar con tus obras? Y el otro día yo escribo para una web en México, ¿no? Una web de México, crítica literaria, y el otro día tuve que hacer notas sobre Shakespeare, y así investigando un poco, leyendo algunas cosas, recordé algo en la facultad que decían que Shakespeare escribía para que la gente se olvide de este agujero interior que tenemos todos, que es la muerte, que no sabemos ni qué somos, ni a dónde vamos, ni por qué estamos en este mundo. Entonces, simplemente él quería como que el pueblo esté un poco más contento, ¿no? Como casi... Yo no voy a decir eso, porque es raro, pero sí puedo decir que me gusta que los lectores disfruten lo que escribo, ¿no? Como que todo ese esfuerzo y toda esa energía que le pongo a la hora de sentarme y escribir y corregir, me gusta que quieran más y que lo disfruten y que la devolución sea, me divertí con esto, me calenté con esto, me enojé con esto, me pasaron cosas. Me parece que busco eso. Hoy busco eso, tal vez el día de mañana encuentro otra cosa. Y además es algo personal, ¿no? Yo también lo disfruto mucho escribir. Sí, me imagino que sí, porque si no, uno no... Hay cosas que no las puede hacer si no las disfruta. Igual. No, aparte el trabajo de escritor es re ingrato. Sí, yo estoy sentado frente a mi compu horas y encima leo, como me mandan cosas de México para leer, también leo en la compu, en PDF, como horas y horas sentado acá frente a la compu y duele la espalda y estás incómodo y esto y lo otro, es un trabajo, y es solitario, es un trabajo ingrato. No es un trabajo duro, en el sentido de que hay trabajos muchos peores, sin duda, pero el trabajo de escritor es un trabajo ingrato. Bueno, ya que salió el tema del jam de escritura, ¿cómo surgió la idea? El jam también tenía que ver con esto, ¿no? Como la ingratitud del autor, del escritor, que siempre está escondido puertas adentro. Hoy las redes sociales abrieron un poco más eso, ¿no? Que los escritores de pronto se muestran, siempre aparecen
bien, como contentos en sus redes, pero el jam era un poco de mostrar la cocina del autor, ¿no? La cocina de la escritura. Es un escritor que se sienta frente al público e improvisa, porque mi tío cuando nos sentamos a escribir, siempre estamos improvisando, un momento de escribir, de teclear, más allá de que sabemos que queremos escribir, a dónde queremos ir con la historia o no, estamos improvisando. Y el jam era un poco eso, mostrar como la parte del ostracismo del escritor, ¿no? De estar ahí encerrado en uno mismo y ponerlo en el centro de la escena. Y nació por ese lado, y después, bueno, fue variando y fue mutando, y apareció la música, y apareció las ilustraciones, y bueno, el jam lo creé en el 2006, y después fue como, que en ese momento era algo absolutamente novedoso, de hecho hoy sigue siendo casi novedoso, pero bueno, después hubo mucha gente que se inspiró en el jam para hacer otras cosas, y que yo, y fue súper satisfactorio el jam. Sí, es algo bastante particular, creo. No sé Sí. si... Y sí, sí es particular porque es como ir al cine, pero en vez de ir a una película estás leyendo un autor en vivo, ¿no? Que está escribiendo algo en vivo. Y está bueno. El momento de realización ahí nomás. Sí. ¿Y cuáles son los principales aportes que vos ves que trajo el jam a la literatura? Y cuando yo tuve la idea del jam, me puse a investigar así a ver si había algo parecido en el mundo y no encontré nada. Te hablando de 2006, ¿no? O sea, un montón de años. Y, y lo que sí creo que estuvo bueno fue que se se pudo entender que la tecnología y sus pequeñas cosas relacionadas con la literatura podían armar algo, ¿no? Podía el escritor estar enfrente de un público y pasar un rato como si fuese una estrella de rock, entre comillas. Sí, pero era eso. Creo que le abrió la puerta al escritor para estar parado en un lugar diferente al que estaba antes. Incluso, no sé, los eventos literarios hasta ese entonces era ir a leer y escuchar a alguien leer o leer uno, ¿no? Y también había muchos escritores, me incluyo, que a veces destruía mi texto escribiendo, leyendo. Me ponía en vivo, tenía una noche mala, una noche ansiosa, no sé qué, y leía horrible, y era un bajón. A veces no, a veces estás concentrado, estás en un buen momento y estás como en una cofradía con el texto mismo y está bueno lo que sale leyendo, pero a veces que no. Entonces un poco la idea del jam era, bueno, hacemos ese salto de calidad y ya no tenés que leer, sino tenés que escribir. Y también le di un marco de informalidad en el sentido de que cuando vas a un jam de escritura no hace falta que estés concentrado todo el tiempo en la lectura, ¿no? Podés estar charlando con alguien, podés comentar el texto en vivo, porque no influye que vos hables o no. En una lectura sí, en una lectura tenés que escuchar y estar atento, porque si no es un bajón para el escritor incluso. ¿Cómo? Pará, no sé si interrumpo porque escucho, acá tengo un ruido de fondo, no sé si ustedes lo escuchan o se escucha bien. Te escucho perfecto. Yo escucho bien. Entonces sigo. Sí, sí, se Sí, escucha justo bien. hoy está llena, está la casa llena, nunca hay nadie y hoy está llena. Ok, suele pasar. ¿Cómo viste la respuesta del público en el jam? ¿Cómo fue evolucionando? No, fue creciendo. Sí, el primer jam, de hecho el primer jam que fue en un bar que se llama La Sede, que ya no existe más, en Palermo. Al primer jam vino José María Brindisi y le mentí. Le dije que ya se había hecho y que estaba buenísimo porque él no quería ser el primero. No conseguía quien sea el primer escritor. Y él dije, no, ya lo hicimos, estuvo buenísimo. Y él fue, y mentira, fue el primero. Eh, y desde ese momento fue creciendo de manera exponencial. Pues, no sé, tuve suerte también de que los primeros jams vino Chitarroni en su momento con el que era director de Sudamericana y el gerente de marketing de Sudamericana también, de Mondadori, y ellos me lo apoyaron y después de ahí se fue a España y se fue a México y fueron ocurriendo y siguió creciendo y
no sé, y de pronto hubo eventos enormes que se hicieron en Barcelona, hicimos un jam en el Cosmópolis de Barcelona, cerramos la FIL en el 2012 de Guadalajara, estuvimos, que yo, en 2015 estuvimos en la Feria del Libro todos los días haciendo 3 jam por día, y así fueron ocurriendo cosas que impensadas. Ahora estuvimos hace poco en el CCK, en la cúpula, hicimos 2 fechas con poesía allá, ahora seguramente volvamos al CCK para la segunda mitad del año. Sí, fue como... Y también de los escritores, ¿no? Los escritores se recopan, algunos dicen que no, pues no les gusta exponerse, que es entendible, pero todos los que pasaron, digo, ya pasaron más de 400 autores por el Jam. Es un montón, un montón. Yo no lo puedo creer todavía, es un montón de gente. Sí, es un montón, ¿no? Sí, es un montón, hay que decir. ¿Y alguna vez pensaste que iba a tener ese alcance que tiene? No, al principio era como, bueno, vamos a hacer un evento literario, vamos a divertirnos, a ver qué onda. A ver qué pasa. Sí, a ver vamos a hacerlo para hacer algo diferente. Y me empecé a dar la idea que estaba bueno cuando la gente salía del jam diciendo, ¿esto qué onda? ¿Qué pasó acá? Tengo ganas de escribir, me decían. Tengo ganas de sentarme a escribir. ¿Cómo puede ser? Y ahí empecé a entender que, mirá qué interesante esto, como que genera una interacción con el público, ¿no? Que el público deja de ser público, se transforma en un lector instantáneo de la obra del escritor que está en vivo. Y como no solo conforme con eso, sino que le dan ganas de ir a crear, como genera esta cosa positiva de la creatividad, de la creación. Y estaba eso, ahí como dije, mira, eso puede estar bueno, puede ser interesante. Claro, pienso que como un contacto directo con el proceso creativo, ¿no?, del escritor es algo que motiva mucho al público también eso. Sí, porque además vos ves, como ves la cocina, es como ver la cocina de un restaurante, en el sentido de que el escritor de pronto escribe una frase y vos la lees y no le gusta y la borra. Y vos decís, Claro. pero no, y la borró, o escribe una frase y se frena una palabra y tiene una palabra y no, y vuelve y escribe otra y vuelve y escribe otra hasta que está la palabra justa, o de pronto aparecen errores de tipeo o errores de ortografía y estás ahí frente al público, ¿no? Y esa adrenalina que uno tiene cuando escribe, el lector la siente, porque también vas viendo cómo se genera un texto, ¿no? Decir, mirá, cómo fue armando este texto. Vas viendo también los trucos, ¿no? Como que vas encontrando los trucos de los escritores, porque también en definitiva son todos trucos. Claro, No podemos exacto. escribir. Como un Masterchef, pero de literatura. Exactamente, sí. Está bien. ¿Y algún autor que te hayas quedado con las ganas de que esté? Me gustaría que esté para Nuke, por ejemplo. Me gustaría que esté Aira. Aira lo invité muchísimas veces y siempre me decía, Aidu, no me rompa la bola. No me hinché, yo no voy a ir ahí, está buenísimo lo que haces, pero no, yo soy un viejo puto, me decía, a mí dejame en paz. Ok. De hecho tengo unos mails así re locos que nos escribimos y no, lo invité muchísimas veces y no quiso venir nunca. Y después, no sé, qué sé yo, estuve así como grandes autores, estuvo Bilardo Castillo, estuvo Liliana Hecker, bueno, Martín Cohen, hubo, no sé, escritores re locos, así como muy, muy, muy interesantes todos los autores. Y después, no, y ahora, qué sé yo, la vengo invitando a Cabezón Cámara hace bastante y siempre nunca coincidimos, pero me encantaría que esté Gaby escribiendo en vivo. Qué sé yo, hoy me encantaría que esté Gaby, por ejemplo. Es alguien que ir a ver, que se siente y leerla. Pero bueno, se va dando, como que en un momento tenía la premisa de no repetir escritores. Pero en un momento ya dije, bueno, basta, no puedo. Porque además hay escritores que se llevan mejor con el vivo y a veces hay eventos que, no sé, el evento de la Noche de las Librerías. Estamos en la Noche de las Librerías hace 7 años, cuando se hace estamos con un evento en vivo ahí. Y la verdad que hay escritores que se llevan bien con el público
al aire libre y en vivo, y un público bastante heterogéneo, ¿no? Que no es que va a leer, sino un público también que va a pasear. Entonces hay escritores que se llevan mejor con eso. Entonces sé que ya que hay 4 o 5 escritores que le va a ir bien ahí, que le van a pasar bien incluso ellos. Entonces depende del evento y elijo también los escritores. Aparte por ahí ya tienen también esa cosa de que quizás no todos los que van a estar lo conocen, porque van por... Claro, sí, sí, tal cual. Pero bueno, sí, hay como, y hoy escritores contemporáneos, no sé, estuvo Herbert en México, estuvo Villoro también, estuvo escribiendo en México, que estuvo buenísimo. Eh, no sé, hoy me gustaría, tal vez, lo que me gustaría es que pase, romper la frontera del lenguaje. Porque la frontera del lenguaje nunca la pudimos quebrar, nunca pude hacer un jam de escritura en inglés, nunca lo pude producir, no pasó, y eso me gustaría que ocurra. Puedo hacerlo en Italia, en italiano, puedo hacerlo en España, en Francia, en francés, en otros lados con distintos idiomas, no le encontré la vuelta. Claro. Sería como el próximo desafío, podría ser ese. Me encantaría, sí, estaría buenísimo. Pasamos ahora a la cuestión de la literatura, no la extendemos demasiado más, en Latinoamérica. Sí. ¿Cómo ves vos actualmente la situación de la literatura en general? Ahí estamos en un momento donde hay una cantidad de autores y una calidad literaria que yo no recuerdo que haya habido en otro momento de la historia, porque pasan dos cosas. Por un lado, en lo regional, que no hay autores que como que crucen toda Latinoamérica. Es decir, antes existía un Cortázar, un Vargas Llosa, un Borges, que los leían acá, los leían en México, los leían en Colombia, los leían en Perú, en Ecuador, y eran transversales a toda Latinoamérica. Hoy no hay esos escritores, no hay uno que diga, no, Aira, Argentina, Aira explota, y Colombia, en México, y en México no lo conocen mucho Aira tampoco todavía. Entonces pasa que no hay escritores que sean como panregionales, estamos muy, muy centrados en su propio país. Y después eso, que hay un montón de escritores y hay una calidad. En Argentina hay una generación, la generación del 2000, que yo creo que mi primera novela salió en 2001, en pleno quilombo, se publicó en diciembre de 2001 mi novela, en pleno quilombo. Y esta es una generación de autores de esa generación, que es increíble, ¿no? Es decir, te puedo nombrar más de 10 autores que están buenísimos de mi generación. Es un momento, la verdad, que maravilloso. Y hay un montón de cosas para leer, autores contemporáneos, no sabes por dónde empezar, es decir, no te alcanza la plata para comprar todo lo que te gustaría. Así que es un momento muy interesante. Y yo leo, yo trabajo con una editorial de México, leo mucho de literatura mexicana, y a pesar de que hay como cosas muy interesantes, creo que no llega al nivel de la literatura que hay en Argentina. Estamos a un nivel superior. Hay buenos escritores en México, hay maravillosas, cosas maravillosas, pero en cantidad y calidad lo que está ocurriendo en Argentina es hermoso, y de hecho ahora estamos en un momento donde toda esa gente que tal vez sacó libros hace 10 años, ahora están como proyectándose a nivel internacional con traducciones, con premios afuera, con publicaciones en otro país y demás. Es impresionante lo que está ocurriendo en el literatura argentina. Y bueno, en cuanto a esto, ¿qué desafíos o problemas crees que en los que se encuentra en la literatura, tanto para escritores o para a nivel general? Y el desafío es que como escritores generemos lectores. El desafío es que faltan lectores. Digo, a pesar de que la Feria del Libro tuvo un récord ahora de 1 millón y pico de contagiados de COVID, el desafío es generar lectores, hacer que las nuevas generaciones no solo se copen estoy hablando de generaciones nuevas de chicos entre 5 y 15 años, ¿no? Como que ver de qué manera podemos incentivar a esa generación a que no dejen de leer.
¿no? Como que la meta vida de Roblox y de Minecraft y de todo ese círculo de cosas está buenísima, pero, pero no hay que olvidarse que la lectura es todo, ¿no? Como que es importantísimo enfocar en eso. Me parece que es importantísimo enfocar en eso. Y que los libros, que por un lado es muy loco porque hay toda una corriente de que los libros tienen que ser entretenidos y los libros que aburren no están bien porque los niños entonces leen algo que les aburre y lo dejan, pero también hay que enseñarles a aburrirse. Bueno, está bueno aburrirse, está bueno leer un libro que tal vez no sea solamente divertido, que tenga otras cosas para que haga reflexión de otra manera. Eso también es la literatura, eso también es la reflexión literaria, ¿no? Es decir, no todos los libros te van a gustar, pero bueno, los libros te dejan algo distinto. Y me parece que el desafío es eso, es como de qué manera los escritores o los escritores incentivamos a que las nuevas generaciones no pierdan el hábito de lectura. También tiene que ver mucho con los gobiernos de turno, que impulsan más o menos la literatura, pero bueno, no sé qué yo hace mucho no viajo, pero sí recuerdo de otros viajes que tuve en Europa, que había gente leyendo en todos lados, niños grandes, todos leyendo, todos con un libro. Acá no pasa todo, no pasa eso, pero bueno, hay que incentivar a que se lea más. Me parece que el desafío, digo, hay buena literatura, buenos escritores, bueno, el desafío es que los chicos lean. Me parece que es el desafío más importante, y más el trascendental. Sí, eso es verdad, están como muy en la pantalla y cuesta. Todos estamos en la pantalla, es impresionante. Sí, a todos, la verdad que a mí me pasa en mi casa, lo veo a mis hermanos que no son mucho más chicos que yo, pero están metidos en la pantalla todo el tiempo. Yo juego con mi hija, yo juego Roblox con mi hija y nos copamos jugando juegos, ella con su compu, yo con la mía, y nos quedamos ahí jugando. Y está buenísimo. Y ahora me pongo en lugar de los chicos y los entiendo. La pandemia también como que apuró eso, ¿no? Es decir, los chicos se juntaban en la pandemia en los juegos. Hay juegos más sociales, que antes uno jugaba más solitario, hoy los juegos son sociales. Te sumás con 5 amigos, cada uno en su casa, y están en el barrio, ¿no? Lo mismo que yo salía con mis amigos a patear el baldío que había en la autopista y caminábamos 10 cuadras y íbamos a romper vidrios y a rayar autos y a tirarle piedras a los colectivos que pasaban. Bueno, hoy eso pasa en las redes, en los juegos, en los metajuegos, ¿no? Una infancia violenta tuve, tengo que decirlo. No, somos de la infancia en la calle y, Sí, claro. y andar corriendo por la calle, tirando piedras y esas cosas. Yo también la tuve. Bueno, pasamos ya al finalito de la entrevista, las preguntas más públicas, podría decir. Que tenemos 4 o 5. Dale. Es un personaje con el que te identifiques. Un personaje que me identifique. ¿Personaje de la literatura o personaje en general? General. A ver, me agarraste re frío. Estoy pensando, ¿eh? Después te Yo me siento un poco Ignatius Reilly, el personaje de La conjura de los necios, que es un libro que me siento un poco Ignatius Reilly. Si no leyeron, lean La conjura de los necios, que es una gran novela. Siguiente. ¿Un libro pendiente en tu biblioteca? En mi biblioteca, mira, por ejemplo, un libro pendiente en mi biblioteca. No, bueno, por ejemplo, En busca del tiempo perdido, ¿sí? Que son los 7 tomos. Yo me acuerdo que tuve que leer el primero para la facultad en letras y estuvo bien, pero bueno, todos me decían que lea lo demás y todo, y no llegué, no le entré nunca. Y tal vez esté pendiente, como en mi cabeza está pendiente de un día sentarme con los 7 tomos y leérmelos todos, con el ese que está pendiente. Sí, el tiempo perdido.
Un cuento corto. Un cuento corto que me guste. Y me gusta mucho, por ejemplo, El corazón del ator, de Alan Poe, me parece sí. maravilloso. Es un cuento que me Buenísimo. encanta. Y después hay un cuento corto también que me gusta, que es uno de Ireland, que es un microcuento donde hay dos nenes y quedan encerrados en el placar y el nene le dice, uy, nos quedamos encerrados y no hay llave, no hay manija al lado adentro. Y la nena le dice, no nos quedamos encerrados, y pasa la puerta, atraviesa la puerta. Y es un cuento de terror hermoso de 3 líneas y es maravilloso. Ese cuento es genial. Es de Ireland, se llama, es un autor de 1800 y pico. Y después también otro más, perdón, Giovanni Papini, Lo trágico cotidiano, que es un hombre que vuelve a su pueblo después de muchos años para ver cómo está y a su familia, que hace 1000 años que no está en contacto, y se encuentra con él mismo como si nunca se hubiese ido. Ese cuento también es maravilloso. Giovanni Papini es un autor de 1920 que fue vetado porque era pro Mussolini, pero bueno, a mí me encanta su literatura. Un consejo. Un consejo, y pásenla bien. Un color, un aroma y un sabor. Un color, el negro, un aroma, la dama de noche, me encanta, y un sabor, el chocolate o el café. Con esto hemos terminado. Buenísimo, bueno, buenísimo. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Aidú. Un placer, gracias a ustedes. ¿Y cuándo, entonces, un próximo jam para mitad de año? Bueno, sí, julio, agosto, solamente en el CCK, volvamos, ojalá. Y el sábado que viene yo hago mi primera muestra individual de mis obras. Ahí sí que también les paso por si quieren venir el sábado que viene. Así que súper invitado, después les paso el flyer. Dale, pasa nomás. Bueno. ¿Dónde sería? Bueno, gracias chicos. Muchas gracias, Bueno. buen fin de, nos vemos. Muchas gracias, Aidú. Un buen fin de semana. Gracias, igualmente. Hasta luego.